yo digo, sino sobre todo lo que la iglesia dice. Eso es lo que a nosotros nos conviene saber, porque ya vemos nosotros que estamos en un tiempo de la New Age, de la nueva era, y han tomado los ángeles como amuletos y como una serie de cosas que no son parte de la Iglesia Católica, y eso tenemos que identificarlo plenamente y sobre todo que enseñar, llevar la enseñanza correcta a nuestros niños, ¿no? ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales creados por Dios por una libre decisión de su voluntad divina. Son seres inmortales, dotados de inteligencia y voluntad. De naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos. En algunas ocasiones muy especiales, con la intervención de Dios, han podido ser oídos, vistos materialmente. La reacción de las personas al verlos u oírlos ha sido de asombro y de respeto. Por ejemplo, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel y también en el profeta Zacarías. En el siglo IV, el arte religioso presentó a los ángeles con forma o figura humana. En el siglo V se les añadieron las alas como símbolo de su prontitud en hacer la voluntad divina y en trasladarse de un lugar a otro sin la menor o sin la mayor dificultad, más bien prestando siempre a la voluntad de Dios y al servicio de esta santa voluntad. En la Biblia encontramos algunos motivos para que los ángeles sean respetados como seres brillantes, de aspecto humano y alados. Por ejemplo, el profeta Daniel escribe que un varón, Gabriel, volando rápidamente, vino a él. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, en el 8, 15, 16, 9, 21. Y el libro del Apocalipsis también son frecuentes las visiones de los ángeles que claman, tocan trompetas, llevan mensajes o son portadores de copas o incensarios, otros que suben, otros que bajan o vuelan, otros que están de pie y cada uno de los cuatro ángulos de la tierra o junto al trono del Cordero. La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios. Amar, servir y dar gloria a Dios. Ser sus mensajeros es la misión del ángel, ser mensajero de Dios. Cuidar y ayudar a los hombres, estar junto a los hombres para poder cuidarlos, para poder guiarlos, para poder ayudarlos en los momentos de dificultad. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a las órdenes de Dios, en una actitud orante, en una actitud contemplativa, de adoración, pero también están vigilando, cantando y alabando a Dios, pregonando sus perfecciones. Se puede decir que son mediadores, custodios, protectores y ministros de la justicia. La presencia y acción de los ángeles aparecen a lo largo del Antiguo Testamento en muchos de los libros sagrados. Aparecen frecuentemente también en la vida y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y aparecen en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y principalmente en el Apocalipsis. Por lo tanto, podemos determinar cómo los ángeles están enunciados en la Escritura. Con la lectura de los textos podemos descubrir algo más cerca de los ángeles, acerca de ellos. Los ángeles nos protegen, nos defienden físicamente y nos fortalecen al combatir las fuerzas del mal. Luchan con todo su poder por nosotros y con nosotros. Como ejemplo tenemos la milagrosa liberación de Pedro, que fue sacado de la prisión por un ángel. Hechos de los Apóstoles 12, 7 y siguientes. Y cuando el ángel del Señor detuvo el brazo de Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Los ángeles nos comunican mensajes del Señor importantes en determinadas circunstancias de la vida. En momentos de dificultad, se les puede pedir luz para tomar una decisión,
para solucionar un problema, para actuar acertadamente, descubrir la verdad. Por ejemplo, tenemos las apariciones a la Virgen María en el anuncio, las apariciones en sueños a José, también en el anuncio, a Zacarías. Todos ellos recibieron mensajes de los ángeles que les ayudaron a decidir y sobre todo a poder prestamente hacer la voluntad de Dios. Los ángeles cumplen las sentencias del castigo del Señor también. Como ejemplo, tenemos el castigo de Herodes Agripa en los Hechos de los Apóstoles, la muerte de los primogénitos egipcios en Éxodo 12:29. Los ángeles presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a Él. Nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos conducirán con toda bondad cuando muramos hasta el trono de Dios para nuestro encuentro definitivo con Él. Este será el último servicio que nos presten, pero el más importante, pues al morir no nos sentiremos solos. Como ejemplo de ello tenemos al arcángel Rafael cuando dice a Tobías: cuando ustedes oraban, yo presentaba sus oraciones al Señor. Tobías 12, versículo 12 al 16. Los ángeles nos animan a ser buenos. Ellos ven continuamente el rostro de Dios, pero también ven nuestro rostro. Debemos tener siempre presente las inspiraciones de los ángeles para saber cómo obrar correctamente en todas las circunstancias de la vida. Como ejemplo de esto tenemos el texto que nos dice: los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Habrá más alegría en el cielo, los ángeles. Y esto es importante también, que podamos nosotros mostrar a nuestros niños que el ángel no es una idea, no es una utopía. Realmente son seres creados por Dios y puestos para que nosotros podamos sentir también la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso sería recomendar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las familias, que podamos tratar con confianza a nuestro ángel custodio, que podamos ponerle un nombre, conversar con él, dialogar con él, tratarlo con confianza, porque es un ser que está junto a nosotros, puesto por el mismo Dios para ayudarnos. Se suele enumerar varios coros de ángeles, de ángeles. Esta jerarquía se basa en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia. Para referirse a ellos, dentro de esta jerarquía, los coros de los ángeles superiores hacen participar a los inferiores de sus conocimientos. Cada 3 coros de ángeles constituyen un nivel jerárquico y todos ellos juntos forman la corte celestial. El primer coro, la primera jerarquía suprema, encontramos querubines, serafines y tronos. En la segunda jerarquía, en el segundo coro, encontramos dominaciones, virtudes y potestades. En el tercer coro, en la tercera jerarquía inferior, encontramos principados, arcángeles y ángeles, ¿no? Serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Eso lo encontramos en Isaías 6:2. Los querubines son los guardianes de la casa de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que llevará al árbol de la vida. Entre 2 querubines comunica Yahvé sus revelaciones. Se sienta sobre querubines. Se habla de ellos en Génesis, en el Éxodo, en la visión de Ezequiel y en la carta también a los hebreos. Las potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones, en la Biblia encontramos estos diversos nombres cuando se habla del mundo angélico. San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su sagrado perfección. Para San Gregorio, estos nombres se refieren a su ministerio. Los principales son encargados de la participación de los bienes espirituales. Las virtudes son encargados de hacer los milagros.
Las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades. Y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Los ángeles, su misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna, guiándoles, es decir, guiándonos, protegiéndonos en los peligros del alma y del cuerpo. Esto es real, no es ideal. Si uno puede sentir la protección divina y uno sabe, a veces uno siente experiencias de que, algo pasó que me ayudó en este momento tan difícil. No sé qué pasó, pero Dios intervino y me ayudó en esta desgracia que me iba a ocurrir. Pues eso es la acción de Dios a través de los ángeles. En cambio, los arcángeles les podríamos llamar los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales. Son misioneros. Los 3 santos arcángeles de la Iglesia Católica. El 29 de septiembre la Iglesia Católica celebrará la fiesta de estos 3 santos arcángeles. San Rafael, San Gabriel y San Miguel, que tienen algunas características especiales. Para definir a los arcángeles, algunos detalles son los más cercanos a los humanos, los que están prácticamente como al servicio también del hombre. Desde Pseudo Dionisio Areopagita, padre de la Iglesia del siglo IV, se suele enumerar entonces a estos arcángeles con jerarquía. El 29 de septiembre entonces celebramos esto. A los ángeles se le puede definir entonces como aquellos que están más cercanos de las necesidades del ser humano y también con la misión de llevar estas necesidades a Dios. Es decir, ellos están en la presencia de Dios, pero también están en la presencia del hombre, precisamente para poder ver estas necesidades. Santo Arcángel. La palabra santo del griego agios significa el que es sagrado. No significa un ser humano santo, sino el que es sagrado. Puede aplicarse a los santos que no son humanos, en el caso de los arcángeles, los ángeles. Los arcángeles eligieron estar del lado de Dios y rechazaron al diablo. Por lo tanto, son ángeles santos por esta opción que hicieron de estar junto a Dios. Son mensajeros de anuncios importantes. La palabra arcángel proviene de las palabras griegas arc, A-R-C, que significa principal, y ángel, que significa mensajero de Dios. Entonces, arcángel es el principal mensajero de Dios, tomando en cuenta las palabras griegas de donde proviene. Al respecto señala San Gregorio Magno, hay que saber que el nombre del ángel designa la función, no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensaje de menor importancia se llaman ángeles. Los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Y esto ya nosotros podemos imaginarnos, ¿no? ¿Cuántos arcángeles hay en la Biblia? En el libro de Tobías vemos nosotros a San Rafael, que se presentó como uno de los 7 arcángeles, 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Mientras que el Apocalipsis, en el 8, versículo 2, San Juan describe, vi a 7 ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron 7 trompetas. Por estas citas bíblicas podemos afirmar que los arcángeles son 7, pero solo conocemos 3 nombres.
Por lo tanto, quienes nos digan los otros 4, ellos de pronto están inventándose de alguna manera, ¿no? La Biblia solo da el nombre de 3 arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros nombres, Uriel, Barayel, Baraquiel, Jeudiel, Saitiel, aparecen en libros apócrifos de Enoch, el 4.º libro de Esdras en la literatura rabínica. Siendo un libro apócrifo, entonces no es un libro canónico, es decir, aceptado por la iglesia como revelado. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con los 3 arcángeles, sin desconocer que también existen otros, pero de estos 3 porque hemos sentido el anuncio importante que han hecho a la humanidad en determinados momentos. Sin embargo, la iglesia solamente reconoce los 3 nombres que se encuentran en la Sagrada Escritura. Los demás pueden servir como referencia, pero no son doctrina. Gabriel significa fortaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, San Gabriel, arcángel, aparece en el libro sagrado de Daniel, explicándole al profeta una visión del camero y del chivo, así como instruyéndolo en las cosas futuras. Daniel 8:16, Daniel 9:21 al 27. En los evangelios, San Lucas 1, capítulo 1, versículo 11 al 20, lo menciona anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, y hoy celebramos el martirio de San Juan el Bautista. Y también a María, en Lucas 1, 26, 38, le anuncia que concebirá y dará luz a Jesús. Por lo tanto, San Gabriel es conocido como el ángel mensajero, que le presenta con una vara de perfumada azucena, y es patrono de los comunicadores, de las comunicaciones, porque trajo al mundo la más bella noticia en la Anunciación. Por lo tanto, es realmente importantísimo tener presente a Gabriel y pedirle que él siempre nos traiga a nosotros también siempre el anuncio del amor de Dios a nuestras vidas. San Gabriel Arcángel, entonces, es conocido con el ángel mensajero. Ahora, San Gabriel en hebreo significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios. Aparece siempre como mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portador de noticias felices. Por ejemplo, el anuncio a Zacarías que hemos dicho, el nacimiento de Juan el Bautista, la encarnación del Hijo de Dios. Rafael en hebreo significa Dios sana, arcángel Rafael. El único libro sagrado que menciona a San Rafael, al arcángel Rafael, es el de Tobías. Y figura en varios capítulos. Allí se lee que Dios envía a este arcángel para que acompañe a Tobías en su viaje, en el que se casó con Sara, una mujer cuyos maridos fueron asesinados por el demonio Asmodeo. De igual manera, San Rafael le indicó a Tobías cómo devolverle la vista a su padre. Por esta razón es invocado para alejar enfermedades y terminar felizmente los viajes, porque es compañero de camino. Al arcángel San Rafael, su nombre, que quiere decir medicina de Dios, tiene un papel muy importante en la vida de Tobías, al mostrarle el camino a seguir y cómo lo tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al arcángel Rafael, sin saber que era un ángel enviado por el Señor. Él se encargó de presentar sus oraciones y obras buenas a Dios, y les dejó como mensaje bendecir y alabar a Dios, hacer siempre el bien y nunca dejar de orar. Se le considera patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías en sus viajes por la tierra y por el mar, patrono de los médicos, enfermedades del cuerpo y del alma, por las curaciones que realizó a Tobit, a Sara, el padre de la esposa de Tobías. Miguel significa ¿quién como Dios? El nombre del arcángel Miguel viene del hebreo Mijael,
que significa ¿quién como Dios? Y que según la tradición fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso a los planes salvíficos del amor del Creador. San Miguel es mencionado por su nombre en 3 libros de la Escritura. En el libro de Daniel se le describe como uno de los principales príncipes en la jerarquía celestial. En Judas se dice que San Miguel había peleado con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y en el Apocalipsis, junto a sus ángeles, son representados luchando contra el diablo, arrojándolos del cielo. Arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían, y quien mantiene la batalla contra Satanás. Por eso qué importante es poder invocarle en estas luchas, en esas tentaciones que a veces nos llegan. Pedir a los niños que les invoquen en los momentos difíciles cuando vienen las tentaciones, ¿no? Para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante, nosotros que estamos todavía peregrinos, y obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Su conducta y su fidelidad nos deben invitar a nosotros a reconocer siempre el señorío de Jesús y a buscar en todo momento la gloria de Dios. La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales, que se suele representar con el traje de un guerrero o un soldado centurión, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo. Creo que esto tengo sobre los arcángeles, pero una palabrita sobre los ángeles custodios. Dios ha asignado a cada hombre un ángel para protegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras está en este mundo. San Jerónimo dice, grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. En el Antiguo Testamento se pueden observar cómo Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los hombres de la acción del demonio, para ayudar al justo o librarlo del peligro, como cuando Elías fue alimentado por un ángel. Esto está en Reyes 19:5. En el Nuevo Testamento también se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en los cuales se ve la misión de los ángeles, el mensaje a José para que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel. Los ángeles sirvieron a Jesús después de las tentaciones en el desierto. La misión de los ángeles custodios es acompañar a cada hombre en el camino de la vida, cuidarlo en la tierra en los peligros del alma y del cuerpo, protegerlo del mal, guiarlo en el difícil camino para llegar al cielo. Se puede decir que es un compañero de viaje que siempre está al lado de cada hombre, en las buenas y en las malas, como en el matrimonio debe ser. No se separa de él ni un momento, ni un solo momento. Está con él mientras trabaja, mientras descansa, cuando se divierte, cuando reza, cuando le pide ayuda, cuando no se la pide. No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por el pecado. Le prestará auxilio para enfrentarse con mayor ánimo a las dificultades de la vida diaria y a las tentaciones que presenta esta vida en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos ha contado de los ángeles, que está súper interesante. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera preguntarle al Padre? Elba, levanta su mano. También, ¿no? Si desean pueden ponerla, escribirla en el chat. También, exacto. Elba, adelante. Sí, muy lindo su plática. No entendí bien cuando mencionó al ángel y Herodes y el asesinato de los bebés. ¿Qué era el papel del ángel ahí? No entendí, disculpe. A ver, los ángeles en ese momento vemos cómo están, déjame encontrar ese texto,
Déjame encontrar ese texto. A ver si hay alguna otra pregunta mientras encuentro el texto. Creo que lo que Elba preguntó era en la parte de Herodes, cuando mencionó sobre Herodes. Sí, Anabela tiene su mano levantada ahí. Anabela, sí, ya volvemos a ti, Elba. Él está buscándolo en Está el... bien. Sí, Sí. adelante, Anabela. Me da muchísimo gusto, padre Jorge, poder verlo y realmente creo que este es un tema hermosísimo. De paso, buenas noches con todos, entre unos minutitos más tarde, pero yo creo que a veces subvaloramos a los ángeles, arcángeles y a todos los detalles que el Padre nos ha contado. Esto de los coros de ángeles, las jerarquías, en realidad es un regalo de Dios el poder saber que hasta podemos personalizar, digo yo, a nuestro ángel custodio poniéndole un nombre propio, es decir, sentirlo tan cerca y saber el papel tan importante que ha cumplido a lo largo de toda la historia sagrada. Me parece que todas las citas bíblicas a las que el Padre hace referencia son justamente esas las que nos ayudan en momentos en donde se nos quiere hablar de los 7 arcángeles y la angeología y temas que ya resultan nueva era. Esto nos da una base muy, muy importante para saber que si bien son doctrina los 7 arcángeles, pero que realmente solo conocemos 3 y que son definitivamente quienes nos protegen, nos cuidan, que incluso nos ayudan a que los milagros se cumplan. No sabía que teníamos un arcángel al que podemos encomendarnos en los viajes, igualmente en las enfermedades, y ha sido de gran valía para mí por muchos detalles que no conocía de los otros 2 arcángeles, sino solo del más común, ¿verdad? San Miguel Arcángel. Así que gracias, Padre, como siempre, por esa claridad de guía que usted nos da, y encantados desde el Ecuador de poder verlo, y gracias a Miami por esta linda invitación y de poder disfrutar de este contenido tan útil. Bueno, entonces quien preguntaba sobre aquello de los ángeles cumplen las sentencias del castigo del Señor, dice, o sea, cumplen, están presentes para hacer cumplir también. Ustedes recuerden en el Éxodo, el ángel de la muerte fue quien bajó y entró, los israelitas tuvieron que poner la sangre del cordero en los dinteles de su puerta para que el ángel pase y no entre a sus casas a exterminar a primogénito de animal y de hombre. Entonces, también lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el castigo de Herodes Agripa, cuando él por su obstinación, por su ¿qué sería esto de la búsqueda del poder, no querer perder? Entonces recibe también su castigo. En ese sentido, vemos también que el ángel está cumpliendo esto que no resulta bueno, pero también está cumpliendo el castigo que Dios determina para aquellos que se separan de él. Hay una pregunta en el chat, padre, que dice, ¿los ángeles tienen poder para sanar o interceden nada más? De intercesión, el único que tiene poder es Dios. Nadie tiene poder, ni siquiera la Virgen María, ninguno de los ángeles, por más fuertes que sean, ni los santos. El único que tiene poder es Dios, pero la intercesión es fuerte, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Paola Chávez tiene la mano levantada. Hola, padre, buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. No sé si hay una parte de la Biblia que dice que nosotros, o sea, después de que muramos, vamos a ser ángeles también, o es parte, o sea, que los ángeles también van a estar al servicio de Dios. No sé si nosotros vamos a llegar a ser ángeles o es bueno, otra. esto dice la doctrina, que nosotros resucitaremos y tendremos nuestro cuerpo como los ángeles. Eso nos dice, ¿no? En la resurrección, en el sentido de que ya no vamos a estar
bajo las limitaciones de este mundo ni de las necesidades de este mundo. Y tendremos un cuerpo como el de Cristo. Dice la palabra y dice la doctrina de la iglesia sobre la resurrección. Por eso el poder cuidar los restos de nuestros seres queridos, que vayan siempre al Campo Santo y no dejarnos meter por la New Age ni por las novelerías de que comentábamos algún día también sobre esto, de que vamos a botar las cenizas en no sé dónde, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El Campo Santo esperando la resurrección del último día, cuando nuestro cuerpo pueda ser un cuerpo glorioso como el del Señor, es decir, como los ángeles. Perdón, que- padre, solo una más ahí, perdón. Y cuando muere un familiar, tal vez está bien decirle, o sea, que interceda a ese familiar, o sea, que sabemos que, no sé, está en el cielito y que interceda por nosotros también. ¿Eso está bien? Bueno, mira que comentaba también con Mercedes en algún momento, por ejemplo, Dios es tan misericordioso que Él va a dar a todos la resurrección, porque Él es tardo a la cólera, pero rico en piedad, rico en misericordia. Y entonces, fíjate, una madre, ¿cómo no va a estar en el cielo? Yo le digo a mi mami, intercede por mí, mamita, cuídame, protégeme e intercede por mí. Ok, ¿Ya? gracias, padre. Pero en lo que una de las cosas que nos preguntan mucho los niños, y Paola lo ha traído a colación, es las personas en sí, cuando mueren, no se convierten en ángel. Vamos a resucitar con Cristo y tendremos nuestro cuerpo glorioso con Cristo, pero las personas que mueren no se convierten en ángeles. Van al cielo, son santos, pero no se convierten en ángeles. Claro, no, porque el ángel es creado por Dios como un ser espiritual. Ok. Eso es una duda que que preguntan mucho los niños, o que ya la gente le dice a los niños, no, que ya se volvió angelito. No. Okay. Ahora, Gracias. lo que sí decimos, por ejemplo, de los niños no nacidos, que ellos fueron a formar parte del coro angélico, ¿no? Eso decimos, pero no que se convirtieron en ángeles. Eso era lo que yo iba a preguntar. Ok, muchas gracias, porque esa es una pregunta clave. María del Carmen de El Salvador tiene la mano levantada. Hola, buenas noches a todas. Buenas noches, padre. Gracias por la enseñanza. Yo quería hacerle dos preguntitas cortas. La primera tiene que ver un poco con esto. Yo estoy clarísima cuando usted nos explica la diferencia entre los ángeles y nosotros y la parte de la resurrección, creo yo. O sea, no, ¿verdad? Nos sorprenderemos en el nombre de Dios cuando eso llegue, pero no me trato de imaginar si vamos a ser como ángeles o no. Simplemente entiendo como lo que va a pasar, pero tenemos muchos niños huérfanos de mamá, específicamente, casualmente. Creo que desde el inicio en el ministerio hubieron mamitas que se enfermaron de cáncer y empezaron a morir y a dejar pues huérfanitos de mamá a varios de nuestros niños. Entonces, ha seguido pasando. En los últimos 4 años se nos han muerto 3 mamis, por ejemplo, y una que está en estado de coma hace varios tiempos. Entonces, cuando les decimos a los niños, porque cuando nos ha tocado darle el pésame es bien difícil, yo solo les puedo decir, ya mami te va a estar cuidando siempre, pero también cómo nos atrevemos a decir lo que usted decía, es que ya está en el cielo, ¿verdad? Nadie lo puede garantizar. Y la segunda preguntita es que yo, a mí Diosito me permitió, padre, que mi segundo embarazo como a los 4 meses lo perdiera, y un sacerdote que en paz descanse me dijo que había que bautizarlo con un nombre, que yo me pusiera agua bendita y que lo bautizara, y que él iba a ser mi intercesor siempre en el cielo por mi familia y eso. Entonces, ¿puedo pedir su intercesión? Esa quizás es mi ya, lo primero, una madre, por solamente el hecho de tener el don de la maternidad, y yo creo, es mi criterio, tiene asegurada la salvación. Ay, qué lindo. Porque una madre es la única que cumple el mandamiento de Cristo. Ámense
como yo les he amado. ¿Quién nos ama como Cristo dando la vida? La madre. La madre es la que da la vida, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el niñito que has perdido, imagínate, ¿qué pecado ha cometido él? Ninguno. Luego hay que saber que existe varias maneras de bautismo, varias formas de bautismo. No solamente el bautismo sacramental como lo vemos nosotros cuando se produce, sino también es el bautismo de intención. Tú cuando nacía tu hijo hubieras querido llevarle a bautizar, ¿no es cierto? Entonces, esa intención es la que la misericordia de Dios le hace llegar a tu hijo. Y por esa intención, él recibe la gracia de ser hijo de Dios. Y por lo tanto, entonces, sin haber cometido ningún pecado, porque no ha llegado a ver ni siquiera la luz de este mundo, entonces, fíjate, él está junto a Dios, como dije hace un momento en este coro de ángeles. Por lo tanto, está para interceder por ti, porque quien está en la presencia de Dios puede interceder por la familia, pues. Gracias, Padre. Okay, gracias, Padre. Le voy a leer algunas cosas que están en el chat. Dice, buenas noches, Padre, saludos desde Nicaragua. Gracias por tan linda charla y darnos las citas bíblicas. Después ahí dice, buenas noches con todos. Gracias, Padre Jorge. Muy interesante. Pregunta, ¿cómo reconozco cuál es mi ángel guardián? Saludes de Paola Coronel, Ecuador. Ya, ahora, esto es importante porque ustedes se han visto alguna vez algo como el diablito en un hombro y el angelito en el otro hombro. A veces presentan en caricaturas así, el bien y el mal. Como el mal te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y como el bien, el angelito te dice, no, eso está mal, no, eso está incorrecto. Entonces, esa emoción que nosotros tenemos, eso es lo que produce el ángel en nuestra vida. Cuando nuestra conciencia nos dice, no, eso que vas a hacer no está bien, eso que has hecho no está bien. Esa es la emoción que Dios pone a través de los ángeles. Perfecto. Hay otra pregunta en el chat, Padre. Dice, ¿cómo se puede distinguir fácilmente los ángeles verdaderos de Dios de los ángeles de New Age? Por ejemplo, como adornos. O sea, claro. Es que eso es, me parece a mí, tan sencillo. Cuando la gente le utiliza como un amuleto, como quien te va a dar la suerte, como quien te va a cambiar la vida, como quien te va a hacer sacar la lotería y todas esas cosas, eso no es cierto. Eso es New Age, ¿no? Pero cuando se presenta el ángel como un intercesor, tienes tú a alguien que está en la presencia de Dios para ayudarte, eso es otra cosa. Gracias. Ronald de Costa Rica tenía la mano levantada. Buenas noches a todas y todos. Sí, gracias. Ya estaba escribiendo. Mi pregunta, Padre, gracias primero por su catequesis. ¿Podría detallarnos sobre ese ritual de bautizo para los no nacidos? No había escuchado al respecto y me interesó mucho. Ya, entonces, el bautismo por intención. El padre de familia, la madre de familia, los esposos saben que naciendo su hijo le van a llevar al bautizo. Eso tienen plena seguridad. Cuando nazca, que cumpla un mesito o lo que sea, le vamos a bautizar. Ese es el bautismo por intención. Es la intención de los padres. Hay el bautismo de sangre. El bautismo de sangre, en cambio, es el bautismo de los mártires, como ahora, por ejemplo, Juan el Bautista. Los mártires han muerto para que el nombre de Cristo sea conocido, sea aceptado y llegue a todos los hombres. Es el bautismo de sangre. Entonces, fíjate tú cómo tenemos esos auxilios que nos da la Iglesia para tener la seguridad que por esas cosas de la vida que uno no entiende, pero que están allí en la historia de cada uno, Dios es misericordioso. Ahora, ¿pero hay un ritual específico? No. Porque el bautismo, el único que tiene ritual es el bautismo sacramento. Ese es el ritual. Pero no hay ritual porque no se puede bautizar a alguien que ya ha fallecido. No se puede bautizar a alguien que ha fallecido. Anabela tiene su mano levantada y yo creo que tenemos que ir dejando ir al padre porque están esperándolo para su próxima reunión.
Gracias. Solo recomendar que en la película El Gran Milagro se ve muy, muy claro la compañía del ángel y la presencia real que tienen en la Eucaristía, y en donde creo que es maravilloso esto de entender cómo toman nuestras peticiones y nuestras ofrendas y se las llevan a Dios. Recomendar la película, en donde para los niños es muy gráfico ver el tema de los ángeles. Y muchas gracias, Padre, nuevamente. Bueno, solamente concluyo con algo importante. Ni los ángeles tienen la gracia que tenemos nosotros de recibir la Eucaristía. Ellos adoran a Jesús, ¿sí? Pero no tienen la gracia de recibir a la Eucaristía. Fíjense qué gracia tan grande tenemos nosotros. Bueno, les agradezco mucho. Padre, y gracias. bendiciones a todos. Y por favor, recen por este pobre pecador. Ya vuelva, Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Le agradecemos enormemente que nos haya enseñado tanto y gracias por enseñarnos qué es lo que le vamos a enseñar a los niños. Que tengan muy buenas noches, le vaya bien en su reunión y que tengan muy buen viaje de regreso a casa. Dios lo bendiga, Padre. Aquí lo esperamos. Gracias. Gracias. Hasta luego, Padre. Bendiciones. Pues continúa.